¿Existe algún método para desarrollar nuestra faceta económica que sirva para todos? ¿Es posible crear algo así? ¿Cuál es el límite de la responsabilidad individual para vivir una vida plena? Mi nombre es Noy Noison y te doy la bienvenida al podcast de Reverse Thinking, que me gusta traducirlo como pensamiento inverso, en donde busco construir una comunidad de personas dedicadas a aprender. Sobre todo, aprender dos cosas principales. Una de ellas tiene que ver con nuestra faceta laboral, aprender cómo aprovechar todas las nuevas oportunidades que nos brinda el siglo XXI y que difícilmente alguien en nuestro entorno nos pueda ayudar en ello. Mientras que lo segundo tiene que ver con la felicidad. Utilizar las distintas áreas de conocimiento de la actualidad, tales como psicología, filosofía, neurociencias, también organización, emprendimiento, entre muchas cuestiones, para encontrar un equilibrio con el cual podamos disfrutar de esta única oportunidad de que disponemos, esto que solemos llamar vida. Puedes encontrar más información en la web de Reverse, cuya dirección es reversesite.com. reversesite.com, en donde tendrás allí también las redes sociales por si te interesa darles una ojeada, los artículos del blog, los recursos gratuitos y los libros que he escrito, tanto la trilogía Lean Funnels para emprendedores como mi libro más personal, el cual titulé Un manual de madurez para el siglo XXI. En este octavo capítulo abordaré el confuso tema de vivir en el presente, en el aquí y ahora. Para abordar este tema dividiré el capítulo en los siguientes dos puntos. Primero, lo efímero del presente y segundo, esa fantasía que llamamos pasado. Quien no ha tomado conciencia de sus intenciones no es dueño de sus acciones. La predicción no es más que una consecuencia de la fe en cierta trayectoria, en un movimiento que empieza aquí, termina allá y resulta por ello anticipable. La comprensión de la realidad es retrospectiva. A este fenómeno en psicología se le llama como el valle de la normalidad. Este término yo lo he conocido en un libro llamado Ruido, escrito por Daniel Kahneman y sus colaboradores. Un suceso que no haya sido anticipado desencadena que comencemos a buscar en la memoria una causa candidata para ese suceso. Ahora, esta búsqueda se detiene cuando se encuentra un buen relato. Como el acontecimiento se explica por sí mismo a medida que se va produciendo, se tiene la impresión de que se podría haber anticipado. Nuestra comprensión del mundo depende de nuestra capacidad de construir relatos que expliquen los acontecimientos que observamos. Cuando la búsqueda de una causa obvia fracasa, nuestro primer recurso es dar una explicación llenando un espacio en blanco. Espacio en blanco en nuestro modelo del mundo. Introducimos entonces un hecho que no conocíamos antes y que perfectamente puede ser una invención de nuestra imaginación. Solo cuando nuestro modelo del mundo no puede modificarse para producir el resultado que estamos observando, etiquetamos ese resultado, eso que estamos observando, como sorprendente y empezamos a buscar una explicación más elaborada para este resultado que no le encontramos una explicación. La verdadera sorpresa solo se produce cuando la retrospectiva que mencionamos falla. Esta interpretación causal de la realidad es nuestra forma de comprender, podríamos decir, el mundo. Los nuevos acontecimientos, una vez ya conocidos, eliminan las alternativas posibles, y el relato que construimos deja poco espacio a la incertidumbre. Ver el porvenir no es más que discernir el proceso de una forma que, dado la eternidad del movimiento, adquirirá en un momento determinado. Así, el tiempo,
en lugar de ser una forma a priori, resulta ser la cantidad de movimiento, resultando toda nuestra experiencia en un ir y venir de una forma a otra a través del movimiento que siempre se produce por un contacto. Como diría Einstein, para nosotros, físicos convencidos, la diferencia entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión. Tan solo detente a pensar en esto por un momento. ¿Cómo le haces para medir el tiempo sin movimiento? Fíjate en los relojes de arena. Fíjate en los relojes de sol en la antigüedad. Fíjate en las agujas de un reloj. A día de hoy seguimos utilizando esas medidas para medir el tiempo, esos segundos determinados por las agujas del reloj, esas horas, esos días determinados por el movimiento de los astros. Tan solo fíjate que un año son 365 rotaciones de la Tierra sobre su propio eje. Todo es movimiento, la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, y en base a eso nos organizamos. El tiempo no es más que el despliegue de las cosas en su trayectoria, desde la forma inicialmente observada hasta la forma finalmente observada. No existe el tiempo en sí, sino más bien el movimiento. El tiempo no es más que una dimensión, podríamos decir, de medición. Pero así como no medimos la vida en distancia o en peso, tampoco le encuentro sentido medir la vida en tiempo. Lo único que existe es el movimiento generado por el accionar. Incluso nuestro envejecimiento no es provocado por el paso del tiempo, sino por el accionar microscópico de nuestras células. El mismo accionar que nos mantiene con vida es el que nos está enviando a la tumba simultáneamente. El acto está siempre ya realizado. Cuando nos percatamos de ello, ya aconteció. Ahora acabas de respirar, pero solo puedes darte cuenta de ello cuando ya lo has hecho. Ahora quizá acabas de parpadear. Cuando te has despertado hoy, solo te has dado cuenta de ello cuando ya te has despertado. Esto que te acabo de decir, solo lo puedes procesar en tu mente una vez que ya lo hayas escuchado. Esto que te acabo de decir, todo esto que te acabo de decir, lo puedes repetir o yo lo puedo repetir infinidad de veces, pero ya nunca más lo volverás a escuchar por primera vez. No desperdiciamos tiempo, desperdiciamos oportunidades. Al menos como yo lo veo, no existe el no hacer. Siempre estás haciendo algo. Y si no te estás encargando de tal o cual cosa, es simplemente porque sí estás haciendo otra cosa. Esto me parece que ya lo mencioné con anterioridad. Intenta por un momento describir tu situación al completo sin utilizar ni un solo verbo. Los verbos, en toda lengua, representan acciones. Ahora mismo estás escuchando, sino también puedes estar respirando o parpadeando. Tu corazón está latiendo. Estás sentado o sentada, parado o parada, caminando o corriendo. No podemos describir la situación al completo de una persona sin agregar ni un solo verbo. La acción es lo único que es. La acción es lo único que sucede constantemente. Siempre estamos accionando. Nuestros resultados no se ven determinados por lo que no estamos haciendo, sino por lo que sí estamos haciendo en su lugar. Y así terminamos este primer punto que llamé lo efímero del presente. Me gustaría insistir en que no trato de imponer mi postura con respecto a esta clase de temas, sino meramente llamar a la reflexión y brindarte un punto de vista que quizá no hayas considerado antes. Si discrepas conmigo, estaré más que encantado de conocer tus argumentos. Puedes compartirlos con la comunidad de Reverse a través de redes sociales, especialmente Instagram, o mediante mail, escribiendo a contacto@reversesite.com o al blog de Reverse en la web reversesite.com. Ahora pasemos al segundo punto que me gustaría abordar, el cual llamé esa fantasía que llamamos pasado.
Nunca en la historia de la humanidad un individuo contemporáneo ha podido entender el mundo en el que vive. En la antigüedad se creía que la Tierra era plana. Dejémoslo en que solo en la antigüedad. En la Edad Media se desconocía la existencia de América. En la Edad Moderna, quizá por primera vez, se comenzó a entender la totalidad de la geografía del mundo. Pero comprender el mundo en el que vivimos no es tarea únicamente de conocer las delimitaciones geográficas de los distintos países. Las crisis económicas vividas durante este período son una fiel representación, del poco entendimiento de la actividad económica que comenzaba a florecer en distintos lugares como en Holanda y su burbuja de los tulipanes. Y en la edad contemporánea, el mundo es tan vasto, tan extenso, que está fuera de nuestra capacidad humana el comprender todo nuestro mundo. Política, economía, psicología, historia, medicina, sociología, ingeniería, física. Siempre estuvo fuera de nuestro alcance conocer la totalidad del conocimiento disponible de nuestro propio mundo. No es algo actual, ni tampoco algo pasado. A día de hoy podemos ver el pasado y describir a la perfección cómo vivían, y conocer al completo su mundo. Pero mirar al pasado con los ojos del presente me parece un completo error. Si nos sumergimos en la mente de estas personas del pasado, estaban igual que nosotros, desconociendo casi todo de su propio mundo, de su propio presente. Y justamente hablando de mirar para atrás, me gustaría abarcar el hábito de mirar al pasado constantemente. El mirar para atrás como hábito es de los hábitos más autodestructivos que se pueden tener. El pasado es un lugar de referencia, no de residencia. Las decisiones se toman hacia el futuro. No tiene ningún sentido tomar decisiones hacia el pasado. Mezclar las capacidades de nuestra mente, la toma de decisiones y la memoria no puede llevar a nada bueno. Porque incluso ni siquiera nuestros recuerdos resultan confiables. Elizabeth Loftus acuñó el término de síndrome del falso recuerdo. Su puntapié inicial fue posicionarse desde una postura contraria a la del psicoanálisis, que partía de la premisa de que podemos traer a la conciencia recuerdos reprimidos. Elizabeth Loftus comenzó a investigar con sencillos experimentos para investigar la fiabilidad de los recuerdos de testigos oculares, es decir, personas que presenciaban un crimen o un accidente y luego tenían que dar testimonio. Los participantes veían videos de accidentes de tráfico y se les preguntaba qué habían visto. La conclusión todavía era ambigua, porque se encontraron con que las respuestas de los participantes variaban acorde a cómo se formulaba la pregunta, incluso con variaciones tan pequeñas como utilizar la palabra golpe, colisión o choque. Claramente esto podría traer graves implicaciones, y en su libro titulado Eyewitness Testimony escribió lo siguiente: en la escasa fiabilidad de los testigos oculares en los procesos de identificación plantea uno de los problemas más graves para la administración de la justicia civil y penal. El síndrome del falso recuerdo llegó a ser acto de presencia en un juicio muy popular en su momento, el caso de George Franklin, que fue acusado por su mejor amiga de haber asesinado a su hija, es decir, a la hija de su mejor amiga. En un principio no le declararon culpable por falta de pruebas cruciales, pero luego Eileen, la mejor amiga de George y madre de la niña asesinada, se sometió a una sesión de hipnosis y, entre comillas, recuperó la memoria. Pero Elizabeth Loftus llegó a demostrar con éxito que lo sucedido fue la superposición de recuerdos de agresividad por parte del acusado en otras instancias. La hipnosis no trajo a la conciencia recuerdos suprimidos, que estaban en el inconsciente, sino que había creado como llamó Elizabeth Loftus, un falso recuerdo. Pero esta situación no gustó, y a Loftus le llovieron las críticas. Así, Elizabeth, para demostrar con contundencia el síndrome del falso recuerdo, realizó un experimento que fue llamado Perdidos en el Centro Comercial. A cada participante, Elizabeth Loftus les contó 4 anécdotas de su propia infancia aportadas por sus familiares.
pero solo 3 eran verdaderas. La cuarta era que se habían perdido en un centro comercial, mezclando la mentira con detalles verídicos como la descripción del centro comercial. Todo esto colaborando con los familiares. Pasado un tiempo, se entrevistó a los participantes y se les preguntaba sobre qué recordaban sobre las 4 anécdotas. Se les entrevistó pasada una semana y luego pasada otra semana más. En ambas ocasiones, un cuarto de los participantes afirmó tener algún recuerdo de lo sucedido, de las anécdotas pasadas, incluso en la anécdota falsa del centro comercial. Una vez que finalizó el experimento, se les informó que una de las 4 anécdotas era falsa, y se les preguntó por cuál creían que era. Fueron en total 24 participantes. 19 acertaron con que la anécdota del centro comercial era la falsa. Pero también está su contraparte, y es que 5 participantes genuinamente creyeron la anécdota, implantándose en el recuerdo como parte de sus vidas. El pasado no es más que una recreación que nuestra mente realiza en base a lo que recordamos, sea cierto o no. Solo tomar decisiones en el presente es tomar decisiones en base a la realidad, mientras que tomar decisiones para escenarios futuros es tomar decisiones en base a un invento, a algo no real, algo subjetivo creado por la información limitada de nuestra mente, pretendiendo tratarla como la realidad misma. Y lo mismo sucede con el pasado, pretendiendo nosotros, en este caso, igualar nuestra capacidad de reconstrucción de experiencias pasadas a una hipotética capacidad de reconstrucción de la realidad en sí. Dentro de nuestra visualización del futuro, siempre están entrometidos nuestros deseos. Como una frase que leí en el libro llamado Fluir, de Mihaly Csikszentmihalyi, siempre habrá pan y jamón mañana, pero nunca habrá pan y jamón hoy. Si nos habituamos a fantasear, nos encontraremos en un camino sin fin donde nuestro objetivo se mueve a la vez que nosotros lo hacemos. Puede que te hayas encontrado con alguien alguna vez que te haya dicho que no sabes si mañana vas a estar y que tienes que disfrutar el hoy, entendiendo ese disfrutar el hoy como un permiso para renunciar a casi toda responsabilidad presente debido a la incertidumbre futura. No sabemos si mañana vamos a no estar, pero tampoco sabemos si mañana vamos a sí estar. Ante esta disyuntiva, se nos presentan 2 posturas a adoptar con respecto hacia dónde dirigir nuestro propio accionar, hacia el mañana donde no estemos o hacia el mañana donde sí estemos. Si escogemos el mañana donde sí estemos, tendremos la posibilidad de mañana estar mejor que hoy. Pero si escogemos el otro camino, el de no estar, entonces nos centraremos en renunciar a la responsabilidad presente, dejando nuestra mejora para el mañana en manos de factores extrínsecos, ajenos a nuestra persona. Como diría Epicteto, si voy a morir, moriré cuando llegue el momento. Como me parece que aún no es la hora, comeré, porque tengo hambre. Hace un tiempo, escuchando un podcast que me gusta mucho llamado Entiende tu mente, le escuché una frase a Luis Muriño, psicólogo él, una frase que decía: si cuando miras al pasado no ves que has sido un poco tonto alguna vez, es porque estás siendo completamente tonto ahora. Con respecto al pasado, las lecciones del pasado estarán allí donde nosotros busquemos lecciones. Con respecto al futuro, fijarse en cómo son las cosas para solucionarlas y no en cómo deberían ser. Y así terminamos con este 8º capítulo. Me gustaría muchísimo conocer tu opinión sobre este capítulo y sobre cómo está avanzando Reverse como proyecto. Como mencionaba Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Este primer punto final está relacionado justamente con la preocupación. Deja de preocuparte y comienza a ocuparte. La preocupación no es más que ocuparte en el ahora, en estimar si vas a completar la tarea con éxito que deseas en el mañana. No podemos saber la respuesta correcta antes de implementarla.
solo podemos conocerla una vez que ya está implementada. No es que tenemos que acudir menos a pensar y más a accionar, porque pensar es un verbo también, y como tal representa una acción. Cuando nos concentramos en preocuparnos, estamos gastando esa oportunidad en pensar, o más bien en repensar una situación futura. Estimemos menos y construyamos más. Siempre hay más trabajo por hacer. Da igual cuánto avances hoy, mañana siempre habrá algo por hacer. El segundo punto final está relacionado con el resultadismo. Centrarte en los resultados no te garantiza alcanzarlos, y sí te garantiza la frustración en el ahora y después mientras no los alcanzas. No es que queramos las cosas fáciles, es que solo vamos a por el resultado, y solo estaremos bien cuando tengamos el resultado. Por eso cualquier obstáculo nos frustra. Y eso desde afuera se ve como que lo queremos todo fácil. Centrémonos en el procedimiento que tenemos que seguir en el presente, ya que será lo que nos brinde los resultados que deseamos, siempre y cuando hagamos las cosas bien en el ahora. Y el último punto final es uno muy personal, muy especial para mí, y quizá un tanto contraintuitivo. Y trata sobre la esperanza, pero no sobre el abordaje de la esperanza, sino sobre la renuncia a la esperanza. Así es. Tal y como yo lo veo, la esperanza no es más que el rechazo de la situación actual. La pérdida de la esperanza la concibo como una muy buena guía para la vida. El tener esperanza en alcanzar nuestros objetivos es una forma transaccional de ver las cosas. Lo importante no es el resultado que potencialmente podrías obtener, sino lo que deseas hacer ahora mismo. Luego, por supuesto, que están las consecuencias, y tenemos que pensar en esas consecuencias para estructurar nuestras vidas. Pero hay una gran diferencia entre estructurar una vida escogiendo placeres y una estructura de vida escogiendo dolores, como abordamos con anterioridad. Si tú escoges perseguir tus sueños, yo no intento decirte que tengas que dejar de hacerlo. Lo que intento decirte es que si persigues placeres, le quitas atención al precio que estás pagando, al dolor que estás escogiendo. Y, a mi parecer, una forma adulta de tomar nuestras decisiones es en base a qué dolores uno quiere soportar. Así, cuando uno persigue sus sueños, lo que persigue es una vida con una serie de resultados, una vida con ciertos dolores de los que debemos tomar conciencia, y que si las cosas no salen como nosotros deseamos, entonces sufriremos otros dolores. Pero preferimos soportar estos potenciales dolores antes que soportar el dolor de no haberlo intentado. Esto es para mí una vida sin esperanza, una vida centrada en el aquí y el ahora, una vida llena de responsabilidad, una vida que escoge con mucha más certeza, que camina sobre un suelo mucho más firme, y no como la fantasía de la esperanza en que luego las cosas estarán mejor. Los actos virtuosos son aquellos que se consuman entendiéndose como su propio premio. No nos centremos en el logro definitivo de los ideales que se tienen, sino en el perfeccionamiento constante en la práctica de esos ideales. Como le leí por ahí a Martin Heidegger, ser hombre o humano es estar inmerso en la vida, en el aquí, en el ahora, con nuestras decisiones, aquí y ahora. En el capítulo siguiente abordaremos el rol que pueden tener tanto los recursos materiales como el trabajo en nuestro bienestar, bajo el título de Disfrutar de los recursos materiales y del trabajo.